Ya. Hola chiquillos, ¿cómo están? Disculpen el retraso, pero aquí estoy. Hola, ¿Cómo, profe. cómo les va? Hola, Bien, ¿y profe. usted? Hola, ¿Cómo hola. está, profe? Muy bien, ¿y ustedes? Disculpen el Hola. retraso. Hola, hola. Disculpen el retraso, aprovecho de hecho de presentarme, ¿cierto? Formalmente. Eh, Soy la profesora Lisette Ruminot. Aparte de tener harta experiencia en el tema de preparación de pruebas, ¿cierto? Antigua, PSU, ahora PDT o PTU, como quieran ustedes decirle. Trabajo en colegio, entonces hoy día me vi obligada eh, a pedirles que fuese un poquito más tarde porque venía saliendo una reunión de capacitación, porque como ustedes también les habrá pasado, sobre todo los que son de cuarto, ¿verdad? Estamos trabajando con tecnología, así que, y la tecnología no es algo, digamos, implícita, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que aprenderla. Como les pasa a ustedes, también me pasa a mí, sobre todo a mí, ¿cierto? Que como algunos dicen, bueno, los que nacimos en la década de los 80 somos millennials, así que, y los millennials no somos expertos en tecnología como si en algunas cosas son ustedes. Así que les pido las disculpas, chiquillos. Bueno, yo trabajo en colegio de la comuna de Wynn, en el Liceo Cardenal Caro de Wynn, y trabajo también con cuarto medio. Así que de primero a cuarto medio, así que les entiendo absolutamente. Así que disculpen la espera y la próxima semana, chiquillos, nos iríamos de... Eh, ¿Me escuchan o no? Sí, súper. Sí, ¿Sí? profe. Ya. Sí, se escucha. Sí, profe. Ya, lo que pasa es que hay una chicoca que dice que no me escucha. A lo mejor, Connie, estás a lo mejor con problemas de internet. Puede que a veces eso te ocurra. ¿Ya? A ver. Hola, profe. Hola. Ahora sí. Soy yo, el don Francis, soy. Ah, Ya. don Francis, mucho Le quería gusto. agradecer la instancia. Un gusto poder conocerla. Ya. Le estaba comentando acá a los chicos que tenemos acá, a gente motivada, ya. Y bueno, le quería agradecer principalmente yo acá, por estar acompañándonos y podernos ayudar en este proceso, porque para nosotros fue bien complejo encontrar algún profesor que hiciera clase en un preuniversitario que fuera gratis, sin que nos cobrara. Entonces, muchas gracias por el tiempo y por la dedicación, en serio. Muchas No. gracias, profe. eh, Pucha, don Francis, tan, bueno, respetable, cierta autoridad de Chile. No, no tiene nada que agradecer, chiquillos. A ver, yo lo hago con harto gusto, la verdad. Entiendo que es un año sumamente complejo para ustedes, para nosotros, es cierto, y es cierto que los profes estamos agotados, pero chiquillos, la solidaridad parte por casa, pues. Si nosotros no nos ayudamos, ¿cierto? ¿Quién nos va a ayudar a nosotros? Así que hay que hacerlo nomás, pues. ¿Mm? Así que lo que sí yo les voy a pedir compromiso, ¿ya? Yo les subí anoche al Classroom, básicamente, chiquillos, la carpeta que ocupo con el grupo, porque tengo un grupo de alumnos del colegio, exalumnos y gente con la que les ofrecí mi ayuda en algún minuto. Les subí una carpeta Drive donde están las clases, que de hecho con ellos yo ya voy en la Segunda Guerra Mundial y con ustedes estamos partiendo de cero hoy día. Y además les subí una carpeta de materiales anexos. ¿Ya? Ahí van a encontrar videos de historia universal y de historia de Chile. Van a encontrar la historia de Chile ilustrada, van a encontrar la historia de Chile en cómic, algunos videos de historia del mundo que a mí me gustan. Sí, en Classroom la subí en el tablón. Fíjense en la parte del tablón, Dania. Si no están integrados, avísenle a los chiquillos del Preu, porque yo no, ahí todavía no estoy tan familiarizada con Classroom como para integrarlos, pero ellos debieran saber cómo hacerlo, ¿ya? Y esta clase, la de hoy día, la voy a subir también y le voy a ir poniendo sesión 1, sesión 2, para que ustedes vayan ahí aprendiendo, ¿ya? No sé si con eso, Dania, te respondo la pregunta. Lo que pasa es que no se abre, creo que no se abre por celular, tienen que abrirlo desde el compu.
y ahí van a ver todos los archivos. De hecho, está hasta la clase 15. ¿Ya? Así que, gracias, don Francis. Así que, eso, chiquillos, cualquier cosita, también en Classroom les dejé mi correo, pero les voy a dejar uno específico aquí, ya que lo voy a ocupar solo, exclusivamente para ustedes, para las consultas que ustedes me quieran hacer llegar. Les voy a ir poniendo cada cierto tiempo ensayos, mini ensayos, ¿ya? Ah, ya, entonces Valentina puede deberse también al celular. Ensayos, mini ensayos y pequeñas ejercitaciones, ¿ya? Así que, ¿cómo vamos a partir? Para ir haciendo la introducción antes de. Chiquillos, yo he visto por la experiencia profesional que tengo, que hay ciertos temas en los que ustedes poco saben o nada saben, ¿ya? Si bien todo el mundo dice que el más difícil es la historia de Chile, que cosa que es cierto porque generalmente tiene la mayor cantidad de preguntas, lo cierto es que la prueba de este año, y entre paréntesis también en Classroom les dejé los temarios, chiquillos, de todas las pruebas, están todas, por si acá, por si quieren bajarlas, están todos los temarios. Ahora, volviendo antes de atender consulta. Connie, dime nomás. ¿No? Oh, ya. Entonces, como les decía, la experiencia profesional que he notado este año particularmente, porque yo, chiquillos, trabajo en un preuniversitario, trabajo en el preuniversitario de la Universidad Católica, nosotros también hemos notado que hay algunas debilidades en temas que ustedes probablemente en primero y segundo no vieron y que en la prueba tienen principal importancia porque en el temario tienen una buena cantidad de preguntas. Estos son formación ciudadana, ¿cierto? Y que si están de hecho con el plan antiguo y no están con educación ciudadana ahora, deberían estar viendo esa materia en cuarto. Y el otro tema que no está bien visto, porque en general los profesores en primero medio no lo alcanzamos a ver, si es que nos vamos por historia, es economía. ¿Ya? Ahí ustedes dirán si eso es así o no. Pero en general, si uno hace un sondeo de los temas que ustedes manejan o no, generalmente manejan historia universal, historia de Chile en menor medida, formación ciudadana que lo pueden sacar incluso por lógica, ¿cierto? Porque la contingencia ayuda bastante, pero en economía tienen algunas debilidades. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el orden de estas clases, chiquillos? Nos vamos, si ustedes están de acuerdo y yo no tengo inconveniente, por lo menos por el momento, que nos vayamos hasta finales de diciembre preparando la materia. Y de hecho los egresados lo tienen más dramático porque de economía sí que no vieron nada. Así que, Renata, toda la razón. Vamos a partir hoy día, chiquillos, con economía. ¿Ya? Vamos a ir con economía, después con formación cívica y después le vamos a dar a las historias universales e historias de Chile. ¿Ya? Vamos a tratar de cubrir todos los contenidos. Voy a hacer todo el esfuerzo humano que esté en mí para tener todos los contenidos y que ustedes den la mejor prueba. ¿Ya? Pero para eso también van a tener que ir ustedes adelantando. Es decir, chiquillos, una buena prueba no depende solo de su asistencia al preuniversitario. No, mi querido Ariel. Habitualmente no es historia naval. Es historia, digamos, para serte sincera, ni en el currículum de hecho está en media. Por lo tanto, es bastante poco, para serte franca. Sí necesito, ¿cierto?, que ustedes vayan repasando constantemente. Cuando nosotros veamos la materia, ustedes van a ir repasando, ¿cierto? Tienen que ir repasando por su cuenta también, y yo sé que están con hartas cosas en cuarto, o en tercero, o egresados incluso, ¿cierto? Tienen que ir repasando. Un buen resultado PSU o PDT, o como ustedes quieran llamarle, depende en 70% de la disciplina, de lo metódico, ¿cierto? Y de lo estructurado que sea el estudiante, y el otro 30% lo hacemos nosotros, ¿ya? Así que, y no tengan miedo de preguntar. Yo prefiero que ustedes pregunten todo lo necesario. De hecho, por eso les dejé el correo, y en clase igual me pueden interrumpir si necesitan. Así que no tengan miedo de preguntar, yo no me voy a reír, no voy a dejar que se rían tampoco los chiquillos de ustedes, y no tengan susto, ¿ya? Ante todo pierdan el miedo porque estamos primero que todo en
la confianza para preguntar. Ya, eso es lo más importante para mí, que ustedes entiendan. Lo demás se va viendo en el camino, ¿ya? Así que eso. Y todas las informaciones van a estar en Classroom y datitos, ¿cierto?, que les tenga que dar así como urgente, como por ejemplo hoy día que les dije que la clase iba a empezar más tarde, se los voy a dar por el chat de historia. Sí, de hecho, Javi, estoy grabando la clase. ¿Ya? Si ustedes se fijan, debería salirles arriba un botoncito rojo. Así que la estoy grabando. Van a estar de hecho grabadas porque así lo dejé configurado. Por ende, chiquillos míos, vamos a empezar. Vamos a trabajar hoy día, chiquillos, hasta 7:45, excepcionalmente, como les decía, y la otra semana nos damos la hora como corresponde. Vamos a partir entonces con un... ¿Qué pasó? Ahí sí. No sé si lo ven todavía, me imagino que no, porque este computador no se caracteriza por su velocidad precisamente. ¿Logran verlo, chiquillos? ¿O aún no? Aún no. Aún no, ya. Aún no Perfecto. se ve nada, profe. Ya. Ya. Entonces vamos a partir con economía, concepto que ha estado, pero desde antes de la pandemia hasta la pandemia, ¿cierto? ¿Ahora sí se ve, chiquillos? Ya. Genial. Hasta la pandemia en todo en general, chiquillos, ustedes van a hablar de economía, ¿ya? Siempre está la economía presente. ¿Ya? Ahora, vamos a definir entonces hoy día qué es la economía y cuándo se habla de micro y de macroeconomía. ¿Ya? Por ende, me interesa, ¿cierto?, que ustedes entiendan qué es lo que es el estudio económico, qué es lo que implica, ¿ya?, manejar economía. Chiquillos, la economía es sumamente importante porque nos ayuda a planificar las decisiones que nosotros tenemos que tomar, ¿ya? No solamente podemos conocer muy bien, por ejemplo, las características del Estado, los cargos de elección popular, ¿cierto?, sino que también tenemos que saber lo que es el dinero, lo que significa, cuando se habla de cesantía, cuando se habla de Producto Interno Bruto, cuando se habla de pobreza, ¿cierto?, entre otras cosas. Por ende, vamos a hablar de micro y macroeconomía. Pero lo primero, ¿cierto?, es entender qué es la economía. Chiquillos, primero que todo, la economía, aunque ustedes la vean con numeritos, ¿cierto?, con lo que sale en la tele, todo lo que ustedes quieran, la economía es una ciencia social. ¿Cómo entienden ustedes, chiquillos, una ciencia social? ¿Que es una ciencia que involucra a las personas? Perfecto. Muy bien, Fran. Es una ciencia que involucra al hombre, pero no involucra al hombre en cualquier cosa, ¿cierto? La economía es la ciencia, la ciencia social que involucra al hombre, ciencia social, la estoy escribiendo igual, chiquilla, algunas ideas claves por el chat, que estudia al hombre, pero en la administración de los bienes económicos. ¿Cuáles son los bienes económicos? Cualquiera que a mí me sirva para satisfacer una necesidad. Entendiendo, chiquillos, que la economía busca resolver un problema muy importante. ¿Cuál es el problema económico, chiquillos? La escasez. Chiquillos, ¿qué es algo escaso? Dime, Nico. Te leo, te escucho, tú me dices. ¿Ya? ¿Algo finito? De hecho, Nico, hay bienes materiales e inmateriales, absolutamente de acuerdo. Por ejemplo, el aire. ¿El aire tú puedes tocarlo? No, ¿cierto? Por lo tanto, es un bien inmaterial. Ahora, la escasez, ¿cierto?, como decía su compañero Felipe, es algo finito. Es decir, es algo que yo no tengo en este momento. Por ejemplo, en este minuto yo tengo escasez, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, escasez de tiempo. Tengo un tiempo corto, por ejemplo, para pasar, ¿cierto?, toda la materia para ustedes.
¿Y cómo yo llego entonces a saber en la economía qué es la escasez? La escasez, chiquillos, es la falta de algo, la carencia de algo. Y que en economía está relacionado, ¿cierto?, con dos cosas. Primero, con el hecho de que los bienes son escasos, como ustedes pueden ver en la lámina, es decir, yo los tengo en una cantidad finita, mientras que las necesidades, chiquillos, son ilimitadas. Es decir, chiquillos, aunque ustedes no lo crean, yo todo el tiempo y a cada rato tengo necesidades. ¿Ya? Incluso cuando ustedes, ¿cierto?, están durmiendo, puede que esas necesidades surjan, ya están cumpliendo una necesidad que tenían, que era dormir. ¿Ya? Algunos, por ejemplo, tienen necesidad de soñar cosas bonitas. Bueno, eso es parte de la necesidad. ¿Ya? Ahora, tenemos que distinguir los conceptos de bien y de necesidad. ¿Qué es lo que significa un bien? Un bien, chiquillos, es todo aquello que me sirve para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, nosotros aquí estamos ocupando, ¿cierto?, varios bienes. Estamos ocupando un computador, usted a lo mejor del celular, ¿cierto? Estamos ocupando audífonos, yo, por ejemplo, estoy ocupando mi voz, ¿cierto?, etcétera. Todo aquello que me sirve para satisfacer una necesidad. Eso es un bien. Y la necesidad es la sensación de carencia de algo. ¿Ya? Por lo tanto, yo siempre tengo necesidades. Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Ya? ¿Cuáles son entonces las características de la necesidad? Primero, que son ilimitadas. Segundo, las necesidades, ¿cierto?, son jerarquizables. Porque, pregunta, ¿yo puedo cumplir todo lo que quiero al mismo tiempo? ¿Todo lo que necesito lo puedo tener? Imposible, ¿cierto? No puedo tener todo. Por ejemplo, probablemente más de alguno de ustedes en este minuto quiera viajar. No podemos hacerlo. O queramos, por ejemplo, comprarnos un mejor computador o un mejor celular, ¿cierto? O incluso, no sé, por cambiarse de casa a otro barrio. El hecho es que no siempre todo lo que queremos podemos tenerlo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo yo voy a ir consiguiendo lo que necesito? Ordenándola. Ordenando estas necesidades. Por eso, como mencioné anteriormente, ¿cierto?, en el chat, las necesidades son jerarquizables. Es decir, las puedo ordenar y las puedo ordenar, chiquillos, según orden de importancia. Por lo tanto, exactamente, Dania. Y ahí entramos en un tema hasta filosófico, chiquillos. Lo que para mí puede ser importante, para usted puede que no lo sea. Exactamente, Alanis. De hecho, voy a la pirámide de Maslow en un ratito más. Lo que para mí puede ser muy importante, para otra persona puede que no lo sea. Por eso, chiquillos, y miren que les voy a decir, como tercera característica, el poder adquisitivo no necesariamente significa tener menos necesidades. ¿Por qué creen ustedes que les estoy diciendo eso yo? A ver qué se les ocurre. Ya, porque las necesidades se van creando igual. Bien, Bastián. ¿Por qué? Cuidado con eso. Las necesidades que yo tengo no siempre las puedo comprar. Y de hecho, es más, chiquillos, mientras más poder adquisitivo tengo, a veces más necesidades tengo. ¿Por qué razón, chiquillos? Porque si yo tengo dinero, ¿cierto?, y voy recibiendo más y más dinero, dime, te escucho. Escucho, por si acá, o leo, no sé, qué sé yo.
sigamos. Las necesidades van aumentando según el poder adquisitivo, chiquillos, solo que son de otro tipo, ¿ya? Probablemente sean necesidades de lujo, probablemente sean necesidades, por ejemplo, de formación, ¿cierto? De especializarse más en algún tema. Por lo tanto, si bien es cierto, no son las mismas necesidades que una persona más pobre, lo cierto es que de todas maneras siguen existiendo, ¿ya? Por ende, tienen que tener en cuenta que en economía jamás las necesidades se van a acabar. Porque de hecho, usted está muerto, tiene una necesidad, que es poder tener una sepultura, ¿ya? Por ende, vivimos en función de la necesidad que tenemos. Por eso es tan relevante que ustedes entiendan esto. Ahora, los países, chiquillos, antes de entrar con lo que es la división de las necesidades y de los bienes, que ya las vamos a ver, es bueno que ustedes entiendan que en general el mundo, ¿cierto?, estudia indicadores microeconómicos y macroeconómicos. ¿Qué es la macroeconomía, chiquillos? Los indicadores a nivel global. En otras palabras, alguien está hablando, pero no logro distinguir quién es. No sé si quiere preguntarme algo. Pregúntenme nomás, chiquillos, si quieren hacer la pregunta, no tengo problema. ¿No? Ya. Avanzamos entonces. Ya. Entonces, decía, la macroeconomía, chiquillos, son todos los indicadores que a nosotros nos permiten, ¿cierto?, compararnos con otros países. ¿Ya? Es decir, ver o categorizarnos con relación a otros países del mundo. Aquí es donde ustedes tienen, chiquillos, algunos indicadores que no son menores. Por ejemplo, este famoso elemento. Y aquí lo voy a poner para que voy a explicarlo. Macroeconomía. El primer indicador que les va a salir es el famoso PIB, Producto Interno Bruto. ¿Lo han escuchado en la televisión alguna vez? Sí. Sí, ¿cierto? Ya. ¿Qué es el Producto Interno Bruto, chiquillos? El Producto Interno Bruto es un cálculo que se hace, ¿ya?, con todos los ingresos dentro de un año que sean realizados por personas chilenas dentro y fuera de Chile. ¿Ya? Por lo tanto, contempla tanto la exportación que nosotros podemos hacer como las importaciones que lleguen aquí. ¿Sí? ¿Cuál es el punto? Que el volumen de esos ingresos, que está en dólares, se divide por la cantidad de habitantes. ¿Cuántos habitantes más o menos en Chile somos nosotros, chiquillos? Somos más o menos 17 millones, ¿cierto? Bueno, no tenemos la estimación total, porque ustedes saben que todavía hay un desorden ahí con los datos, pero el hecho concreto, ¿cierto?, es que nosotros somos alrededor de 17 millones de habitantes. ¿Cuál es el punto, chiquillos? ¿Y por qué es el detalle del PIB? Porque yo les dije personas chilenas que generaban ingresos, ¿cierto?, dentro y fuera de Chile. Resulta ser que hay 20 familias chilenas que generan esos ingresos. Y los ingresos, por lo tanto, de esas familias son las que se miden para poder considerar ese dinero. Para que ustedes sepan. Ya, voy a volver sobre lo mismo. A ver, otra vez. El PIB, ¿cierto?, es una medición, chiquillos, que se hace una vez al año. Y tiene un objetivo súper claro. Ver cuánto dinero generan personas chilenas, ojo, chilenas, que importen y exporten. ¿Sí?
Eso se calcula en dólares y después se divide por la cantidad de habitantes que tenemos nosotros, que son 17 millones de habitantes. ¿Por qué, chiquillos? Porque el PIB que ustedes han escuchado en la televisión es el famoso PIB per cápita. ¿Qué significa eso? ¿Y para qué sirve el PIB en definitiva? Para saber cuánto más o menos gana una persona en dólares en Chile. Exactamente vale, o por cabeza. No sé, Connie, si ahí me di mejor a entender. ¿Saben cuánto aproximadamente es el valor en dólares por persona al año que en Chile se gana? ¿Cuánto más o menos creen ustedes que andamos? Andamos entre los 15.000 y los 16.000 dólares anual. ¿Ya? O sea, si nosotros sacamos, de hecho aquí estoy calculando, ¿cierto? Más o menos, el valor del dólar al día, ¿cierto? Al día de hoy, vamos a buscarlo exactamente, valor dólar. Por ejemplo, hoy día el dólar está a 784, ya, gracias Simón, me ahorraste el cálculo matemático. Eso quiero que lo dividan por los 12 meses, porque dijimos que es un valor anual, dividámoslo por mes. ¿Cuánto ganaría un promedio un chileno, según esto? 1 millón mensual, ¿cierto? ¿Es la realidad de Chile? No. No. No, De hecho, pero por ningún lado ni cerca. es que ni cerca, ¿ya? Por eso les digo, la macroeconomía, chiquillos, nos sirve para caracterizarnos, para competir con otros países, pero no es reflejo, si ustedes se fijan, de la realidad de los chilenos. Por eso el PIB es un indicador tan engañoso, porque solamente considera, chiquillos, los ingresos de las familias más ricas. No sé si sabían eso o se lo habían dicho alguna vez en el colegio. Considera solo los ingresos de las familias más ricas de Chile. Ya, Valentina, lo aclaro al tiro. Entonces, ¿qué sería? El PIB per cápita sería el ingreso que tiene, el ingreso por persona que tiene, ¿cierto? Que se tiene en un territorio determinado. En un territorio determinado. ¿Ya? Por lo tanto, no sé si te quedó ahí más clarito, hija. Es PIB per cápita. Es el primer indicador, chiquillos, macroeconómico que ustedes van a ver siempre. ¿Ya? Para que ustedes sepan. Es el primero y que siempre sale en la tele. El otro, que es parte de la macroeconomía, chiquillos, es la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial, chiquillos? Y aquí nos vamos a poner medios matemáticos. Es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. ¿Qué significa exportar, chiquillos? Ya. Muy bien, Connie. Sacar al extranjero, ¿cierto? Mandar para afuera. Y la importación significa comprar desde afuera y traerlo para acá. ¿Cuándo hay una balanza comercial positiva para Chile? Cuando Chile exporta mucho más de lo que importa. Es decir, está vendiendo más de lo que compra. Cuando la balanza comercial es negativa, significa, chiquillos, que Chile está más comprando de afuera que exportando. ¿Por qué eso es malo para el país, chiquillos? Porque gastaría más de lo que gana. Porque gastaría mucho más de lo que está ganando. Es como ustedes, por ejemplo. Vamos a suponer que tienen, que sus padres les dan, no sé, ya voy a ser gentil con ustedes. Vamos a suponer que tienen papás que les dan 100 lucas al mes de mesada. Y ustedes se gastaron 120. ¿Qué pasa? Si todos los meses ustedes están gastando 120.000 y sus padres les dan 100 lucas. ¿Nos endeudaríamos?
pasarían endeudados, pero creo que- probablemente todo el año, ¿sí o no? Sí. O sea, de hecho, tendrían que todos los meses devolverle 20 lucas a alguien que se los pidieron. Por eso es delicado, chiquillos. Si Chile importa más de lo que exporta, quiere decir que se está endeudando. ¿Ya? Por eso no conviene que la balanza comercial sea negativa, para que ustedes sepan. ¿Ya? Eso tienen que saberlo, de hecho, tienen que tenerlo claro. Fíjense siempre en la tele, chiquillos, cuando hacen el reporte económico y digan, cuando la balanza está negativa, estamos en problemas. ¿Ya? Mientras más positiva sea, estupendo. ¿Ya? La otra es el empleo, muy importante. De hecho, ¿qué es el empleo, chiquillos, según el INE? Miren lo que les voy a definir. Según el INE, chiquillos, para que ustedes sepan, según el INE, Instituto Nacional de Estadística, una persona en Chile es empleada cuando trabaja 2 horas mínimo a la semana. A la semana. ¿Ya? No, actualmente, Dania, no estamos con problemas. Estamos con una balanza comercial positiva. Estamos exportando más. Pero no te sorprenda que el 2021 estemos con una balanza a la baja. ¿Por qué razón, chiquillos? Porque el coronavirus tiene la escoba. Y nosotros, de hecho, quiero que entiendan algo. Los países hacen el mismo ejercicio que nosotros. Si nosotros tenemos menos plata, ¿qué es lo que habitualmente hacemos, chiquillos? Gastamos Nos menos. endeudamos. Gastamos menos, pues. O nos endeudamos, o definitivamente, si no queremos endeudarnos, gastamos menos. Si antes, por ejemplo, me compraba un pantalón al mes, ahora probablemente no me lo voy a comprar, o me lo voy a comprar cada mes y medio. No sé si me doy a entender. Una suerte de economía de guerra. Exacto. Vale, no lo pudiste definir mejor. Probablemente el mundo en los próximos 2 o 3 años estemos en economía en guerra. Porque el coronavirus está haciendo que los países gasten mucho más de lo que pensaron gastar cuando hicieron un presupuesto. Que de hecho ya vamos a hablar del presupuesto. Todavía no lo vamos a tirar por ahí. ¿Ya? Y sí, de hecho, Karen, efectivamente podría haber inflación. Porque ese es el otro indicador macroeconómico que nosotros tenemos que ver. ¿Ya? Chiquillos, ¿cómo vamos hasta aquí? No sé si se va entendiendo. Va bien. ¿Sí? Ya. Sí, Va, súper. ya. De ahí vamos a ir a la inflación, así que tranquilidad. Por lo tanto, quiero que se fijen en la definición que les di del INE. 2 horas a la semana de trabajo. 2 horas. O sea, por ejemplo, para el gobierno, una señora que trabaja en un carro de sopaipilla, tiene trabajo, ¿no? No. Según la definición que les di. Sí. Claro que sí lo tiene, po. Una persona que trabaja en Uber, ¿tiene empleo? Tiene empleo, porque trabaja 2 horas a la semana. Y más de 2 horas, de hecho. Solo que hay una diferencia, y aquí vamos a detallarlo brevemente porque después lo vamos a retomar de nuevo, chiquillos. Hay 2 tipos de empleo, y aquí está el problema y los reclamos que hay generalmente contra el gobierno. Hay 2 tipos de empleo. El formal y el informal. El formal, chiquillos, es súper sencillo. Es aquel que tiene, ¿cierto?, que está regularizado por un contrato de trabajo o por un contrato de honorarios. ¿Qué quiero decir con ello? Que la gente puede tener, ¿cierto? Contrato de trabajo significa que tiene una liquidación de sueldo, ¿cierto? Que le pagan FP, etc. Y el contrato de honorarios, chiquillos, es cuando la persona boletea. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que en Chile se tiene súper claro la cantidad de gente formal. Pero el informal, chiquillos, es aquel que no recibe ingresos regulares. Ese es el dato que no se tiene claro en Chile y que, ojo, y no le echamos la culpa a Chile nomás, no lo tiene América Latina en general. En Chile, chiquillos, la población que tiene empleos informales es aproximadamente entre un 30 y un 40%. Por eso es un tema delicado, ¿ya? ¿Por qué
por ejemplo, y aquí quiero ser bien enfática con ustedes. Cuando se habla del desempleo, se está hablando en relación a los trabajadores que tienen contratos formales. ¿Qué pasa con el informal, chiquillo? ¿A dónde lo metemos? En los cesantes, En los cesantes, ¿cierto? Por lo tanto, ahí se genera un dato estadístico complejo. En todo caso, chiquillos, Chile, hasta antes de esta pandemia, era uno de los países que tenía menor nivel de desempleo. ¿Ya? Pero ahora hay que entender que la definición que tenemos de empleo en Chile es el problema. ¿Ya? Hay que buscar de hecho, uno de los desafíos de la economía en Chile es buscar una definición. Hay que buscar una definición que albergue todo este tipo de situaciones. Desempleado y cesante, Connie, técnicamente son lo mismo, son sinónimos. ¿Ya? Porque una persona cesante es aquella que no tiene trabajo, por lo tanto es un desempleado. Solo que el cesante, a veces, si ya entramos en son sinónimos habitualmente, pero la diferencia más finita entre ellos, en que el cesante puede ser aquella persona que no está recibiendo ingresos ni siquiera en su trabajo formal. Es decir, por ejemplo, un colero de una feria que cerró porque la municipalidad prohibió el funcionamiento de esa feria. Mientras que el desempleado es una persona que perdió su trabajo porque lo despidieron o porque no le renovaron contrato. No sé si me explico hasta ahí, Connie. ¿Sí? Ya. Ahora, el empleo, ¿por qué da un dato importante, chiquillo? Porque en definitiva nos permite saber cuánta fuerza laboral en Chile está siendo ocupada, cuántas personas están trabajando. ¿Ya? Y el otro indicador, ahora, entre paréntesis, antes, Benja, no sé si querías hablar tú o ibas a hacer alguna pregunta. ¿No? Ya. Entonces, a lo que iba. Se me acaba de ir la onda. Me pasa a veces, chiquillos, lo siento. ¿Qué dije recién? Un paréntesis, algo así dijo que iba. Ah, ya, gracias, Javiera. Perdón, es que a veces, chiquillos, se me va mi cerebro piensa mucho más rápido de lo que voy a decir. A ver, lo delicado del empleo, o sea, ¿por qué? Porque es un indicador importante a nivel de país. Los empresarios miran generalmente el indicador del empleo, ¿ya? Porque si hay muchas personas que tienen empleo en un país, el país no gasta tanto en la población en general. ¿Por qué? Porque si una persona tiene empleo, chiquillos, puede satisfacer por sí mismo todas sus necesidades. Por lo tanto, el Estado no tiene mucha intervención ahí, po. Entonces, ¿qué pasa? Que si ven, de hecho, Connie, la estoy grabando. Está grabada la clase, ¿ya? Para que puedan después ustedes escucharla con el tiempo necesario. Entonces, si hay, entonces, como decía, un alto nivel de empleo en el país, en términos generales, a los empresarios les gusta porque dicen, la gente satisface su necesidad, por lo tanto, yo puedo poner más negocio ahí y por lo tanto seguir absorbiendo la mano de obra que todavía se puede encontrar cesante. Ya, no te preocupes, Connie, la voy a subir a Classroom hoy día en la noche, ¿ya? Así que, tranquila. Ahora, el último indicador muy importante es la inflación. Aquí sé que a ustedes les va, este concepto sí que lo deben tener súper internalizado porque si no saben definir el concepto, sí lo han visto probablemente. La inflación es el alza constante en el valor de bienes y servicios. ¿Qué significa esto? Que cada vez las cosas suben más. Hagamos el ejercicio que yo siempre les pido hacer a los alumnos que les hago clase. Chiquillos, hace un par de años, ¿qué cosas podían comprar con 100 pesos? con centella.
Ya, Como esos 5 chocolates pequeños. Ahora vale uno 100 pesos. ya, ahí Aló, está, Tan. ahí está. Ustedes, de hecho, si se fijan, no sabían el concepto, pero hagan la comparación con lo que pueden comprar ahora con 100 pesos. ¿Qué compran con 100 pesos ahora? Un chicle chico, así. Un chicle chico, La Nada. mitad de un chicle. 3 frugelé probablemente. O sea, ahí está la inflación, pues chiquillos. ¿Ya? Es decir, hay un alza del precio, de todo. ¿Cuál es la consecuencia de la inflación que ustedes tienen que tener súper claro? Consecuencia, pérdida del valor del dinero. A ver, aquí quiero ser súper clara. No es que 10.000 pesos dejen de ser 10.000 pesos, lo siguen siendo. El punto es que me alcanza para comprar lo mismo que compraba antes, ¿no? No. Ya. Por ejemplo, yo me imagino que sus madres o padres van a la feria. Exacto, Matías. Toda la razón. Venezuela es un buen ejemplo. Y nosotros en alguna época de la historia también lo fuimos. De hecho, en otras palabras, vale muy bien. El valor del dinero, se produce una devaluación. Baja el valor del dinero. Sus madres probablemente o padres van a la feria. ¿Qué es lo que se llegan quejando probablemente cuando van a la feria? Que sube el valor de la fruta y verdura. Que está más cara la verdura, que está más cara la fruta, que está todo caro. Ese es como el clásico, ¿cierto? Todos hemos dicho, hoy está todo caro en la feria, no voy a comprar más. El tema es que, por ejemplo, ahí tenemos un caso de inflación. Bueno, también dicen que la fruta está fea y así. Pero el hecho, ¿cierto?, es que, exacto. Lo cierto, Valentina, es que en 1929 fue más terrible todavía, ¿ya? Porque ahí el valor cayó a cero. Por último, en una inflación normal y cotidiana, el dinero pierde su valor. Pero en 1919 pasó una cosa, o sea, en 1929 pasó una cosa muy grave, chiquillos. Hubo una deflación. ¿Qué significa una deflación, chiquillos? Una pérdida total del valor del dinero. Es decir, el valor de las acciones, ¿cierto? Como, y aquí, perdón, chiquillos, que me hago un nuevo paréntesis. Como decía su compañera, la plata ahí perdió todo su valor, es decir, las acciones eran en cero. Nosotros no hemos llegado a una deflación en Chile, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, 10.000 pesos ya no son lo que antes eran para comprar cosas. No podían comprar nada porque no tenían nada. Exacto, Connie. Exactamente. Y con la Gran Depresión, por eso la gente se suicidaba, ¿ya? Con la depresión del 29, porque no tenían nada, su dinero no valía nada, nada de nada de nada, ¿ya? Nosotros, o sea, supuestamente tenían, el tema es que perdieron todo con la Gran Depresión Económica del 29 y no tenían nada para poder pagar, nada para poder vivir, nada. Y de hecho, Matías, te corrijo, no llegó en el 31, llegó en el 30 el efecto de la crisis del 29, ¿ya? ¿Y cómo lograron pararse si la tasa de desempleo era muy grande? ¿Cómo lo hicieron? Ahí tuvo que entrar el Estado, ¿ya? ¿Qué es lo que ¿De qué pasa, manera? chiquillos? ¿De qué manera? El Estado tuvo que sacar, porque si bien el Estado no interviene, gracias a Dios, ¿cierto? El Estado no intervino, no puso tanto su plata en la bolsa, pero sí tenía reservas. ¿Y esas reservas para qué las ocupó? Para darle pensiones a la gente, ¿cierto? Para darles una especie de subsidio a la gente. Ya, Karen, no hay problema, que te vaya bien. Para darle subsidio a la gente, para darle plata a la gente. ¿Y qué es lo que hizo también en ese sentido? Creó empleo. Mandó a cambiar calles, ¿cierto? A construir casas, etcétera. ¿Con eso qué hizo? Si bien gastó mucho más de lo que pensaba el Estado, de todas maneras le dio plata a la gente. Y eso permitió reactivar la economía. No sé si me explico con eso, Benja. Ah, sí, muchas gracias, profe. ¿Por qué pasa eso? La inflación en general. A ver, porque evidentemente, si los precios, es la lógica de la ley de oferta y la demanda, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? A que
según la teoría económica que actualmente rige en el mundo, ¿cierto? Si hay más demanda por un determinado producto, ese producto sube. ¿Ya? Es lo que pasó, por ejemplo, en la pandemia con las mascarillas. Si ustedes se fijaban, las mascarillas estaban a 50 pesos antes del coronavirus. ¿Cuál es el punto? Que ahora, ¿cierto? Una caja de 10 mascarillas, o en algún minuto llegó a valer 5.000 pesos una caja de 10 mascarillas. Es decir, subieron 10 veces su valor. Con el alcohol gel pasó lo mismo. Ya pueden haber, tiene que ver, está condicionado a que el valor se pierda o la inflación también sea. Tiene que ver tanto por una situación que pueda estar ocurriendo a nivel país. Sebastián, que estés bien. Puede ser una situación, ¿cierto?, a nivel país, o puede ser también una situación, digamos, de gusto y preferencia a las personas que hagan que el valor del dinero empiece a subir. ¿Ya? No sé, chiquillos, hasta ahí les dejo más o menos claro los indicadores que son macroeconómicos. Profe, a mí me quedó como un poco inconcluso el cómo se recuperó Chile y el mundo en verdad como después de la crisis del 29. Ya. Voy a contextualizarlos para lo que estamos viendo. En definitiva, el mundo se recupera después de esta crisis espantosa que fue la del 29, cuando el Estado, como les decía, decide intervenir. ¿Cómo lo hizo? Le dio trabajo a la gente, subió las pensiones de las personas, incluso le prestó el dinero a empresarios para que pudieran volver a levantarse. Exacto, Joaquín. Es decir, lo que hizo el Estado fue intervenir la economía dentro de su territorio. Dejaron de comprar afuera para gastar esa plata promoviendo el mercado interno. De esa manera, Connie, le dieron trabajo a la gente, le dieron trabajo a los empresarios, y como la gente tenía más plata, empezó a gastarla, por lo tanto se reactivó la economía. ¿De dónde sacó plata el Estado? El Estado siempre, chiquillo, en su presupuesto tiene reservas. Esas reservas son las que tiran al mercado cuando están con problema económico. ¿Ya? Son los que se llaman el tesoro, digamos, o reserva de cada uno de los estados. En el caso de los estados federales, como Estados Unidos, tienen reserva federal. De hecho, Joaquín, sí, la estrategia es un poco como Argentina. Y Chile, de hecho, también lo hizo en algún minuto cuando la señora Bachelet estaba en el gobierno y tiró los bonos. ¿Ya? Hizo algo similar. Como estábamos en un periodo de recesión económica, no sé si ustedes recuerdan que la señora Bachelet empezó a dar bonos por todo. Y todos decían, ay, pero está tirando bonos por todo. Claro, pero el tema es que con los bonos, ¿qué es lo que hizo la gente con los bonos, chiquillos? Reactivó la economía del país, ¿no? Reactivó la economía. Es una solución parche, absolutamente, pero era una solución del momento. ¿Por qué? Porque se aspiraba a que después, ¿cierto?, como los empresarios iban a empezar a recibir dinero, ellos mismos pudieran reactivar la producción. Es un fenómeno en cadena en el fondo que se espera, Matías, que ocurra. Es una solución parche, pero es el inicio en general de la reactivación económica. Es más, si ustedes se fijan, chiquillos, en Chile va a pasar lo mismo con el 10%. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que hizo la gente con el 10%, aparte de pagar deuda? Gastarlo. Empezó a gastarlo, po. Al tiro, comprando en el supermercado, comprando en la feria, invirtiendo en cosas, etc. ¿Ya? De hecho, Tamara, ahora voy a hacer el listado. Por ende, chiquillos, para sintetizar esta parte, voy a ir al tiro con eso, Joaquín. Voy a responder a tu compañera y te contesto la pregunta. Indicadores macroeconómicos. ¿Cuáles serían entonces en promedio? El PIB, el desempleo, ¿cierto?, la inflación y la balanza comercial. No te lo di en el mismo orden que los hablé, pero ahí te va a servir para orientarte. Lo que pasa, Joaquín, técnicamente, cuando la inflación supera un 500%, se llama hiperinflación. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Como bien dices tú, la gente tenía que ir con una bolsa llena de billetes a comprar. ¿Por qué?
los precios estaban tan elevados que con lo que tenían no era suficiente. ¿Ya? Para que tú sepas. Por ende, si ustedes se fijan entonces, si bien los indicadores macroeconómicos no son del todo reales, sirven para estudiar la economía, ¿no? Sirven para tener alguna imagen, aunque sea media precaria, de la situación que tiene Chile o el mundo en general. ¿Sí o no que sirven? Claro que sirven. No son el fiel reflejo de la realidad nuestra, pero sirven, ¿ya? Pero yo también les hablé a ustedes aquí de la microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? La microeconomía, chiquillos, estudia los indicadores de lo cotidiano, es decir, de nuestra vida en común. Es decir, no está mirando al país en su conjunto, sino que nos está mirando a nosotros como individuos. Por ende, ¿qué indicadores tenemos aquí nosotros? Primero que todo, el consumo, el endeudamiento y naturalmente la inversión. ¿Ya? ¿Cómo yo mido el consumo en Chile, chiquillos? El consumo, el INE también lo mide a través del índice de precio al consumidor, el famoso IPC. ¿Lo han escuchado en la tele alguna vez? Índice de precios al consumidor. Ustedes dirán, ¿y esa cuestión qué es? El IPC, chiquillos, es una canasta que se arma, ¿ya? Se hace una lista de los productos que habitualmente consumen los chilenos y la gente del INE, ¿qué es lo que hace? Va averiguando los precios y lo mide todos los meses. Ustedes dirán, ¿y para qué lo mide todos los meses? Para saber, obviamente, si esos precios se mantienen igual, bajaron o subieron. ¿Ya? Por lo tanto, el índice de precio al consumidor, chiquillo, está directamente vinculado con ¿qué indicador macroeconómico? A ver si pueden, a ver si entendieron la asociación. ¿Con el PIB? No, no es con el PIB. No. Ahí está Connie, con la inflación. Si el IPC hace una medición mensual de cada uno de los productos de esa canasta y esos productos van subiendo a cada mes, ¿significa que hay inflación o no? ¿Sí o no? Absolutamente. Muy bien. ¿Están entendiendo bien esa parte de la asociación hecha? Muy bien. Por lo tanto, ¿cierto? El consumo, el indicador y la inversión. Ustedes dirán, ¿qué es la inversión? La inversión, chiquillos, es la cantidad de dinero que yo voy a tomar, ¿cierto? Cantidad de dinero que voy a usar, de dinero que voy a utilizar en alguna actividad para que me genere ingresos. Por ejemplo, ¿qué vendría a ser una inversión, chiquillo? Comprarme una casa. Ustedes dirán, ¿y por qué una casa puede ser una inversión, chiquillo? Porque la casa se puede arrendar. Brillante. La casa la Se puedo va arrendar. pagando sola. Exacto. Y de hecho, si ustedes se fijan en lo que hace mucha gente, la gente compra, ¿cierto? Casas a veces, porque la casa, de hecho, si la arrienda puede ir pagándose sola y genera dinero. Un negocio, de hecho, Tamara, también es un buen ejemplo de inversión. Un emprendimiento, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes en esta cuarentena descubrieron que eran MasterChef, ¿cierto? Y decidieron poner su emprendimiento de cocina saludable, qué sé yo. Ahí están haciendo una inversión, pues. ¿Ya? Por lo tanto, esos son tipos de estudios de la microeconomía. ¿Por qué? Porque son decisiones cotidianas que tomamos las personas. ¿Que pueden impactar en la macroeconomía? Por supuesto, pero son decisiones que nosotros tomamos en el cotidiano. En cambio, los indicadores que les mencionaba en la parte macroeconómica, ¿cierto? Tiene que ver con el nivel país, la mirada en conjunto. Ahora, ¿cómo yo mido el endeudamiento, chiquillos? Lo puedo medir, ¿cierto? Por el nivel de deudas que hay en Chile, por el nivel de tarjetas que hay en Chile y por los créditos.
Y esa información, chiquillos, el Estado la puede tener fácilmente. ¿Por qué? Porque naturalmente eso lo consigue con las empresas. Ustedes saben que yo puedo pedir crédito en una tienda, puedo pedir crédito en un banco, puedo pedir crédito en una caja de compensación, ¿cierto? La puedo pedir en cualquier lado. ¿Ya? ¿No hay como una cosa que se llama DICOM que mide eso? Exactamente. De hecho, el endeudamiento, cuando ya no se paga sistemáticamente en el tiempo, pasa al boletín comercial. Y ese boletín comercial lo tiene, o es llamado el famoso DICOM. El boletín DICOM, ¿por qué se llama así? Porque es la Dirección de Información Comercial. ¿Ya? No sé, chiquillos, si se entiende esto hasta aquí. A lo mejor puede que sea muy denso y que no lo hayan visto antes en el colegio, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ir avanzando. Ahora, para nosotros entender, ¿cierto?, cómo funciona el mercado, yo tengo que tener en cuenta algunas cosas, chiquillos. Primero que todo, el modelo económico chileno es neoliberal. ¿Ya? A ver si recuerdan algo de historia. El DICOM era la Dirección de Información Comercial. A ver, chiquillos, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Qué es eso? Sistema económico. ¿Ya? Es un sistema económico, ¿cierto?, que propicia amplias libertades. Exactamente, Tamara, tiene toda la razón, está relacionado al libre comercio. Amplias libertades para los empresarios, personas y el comercio, con una mínima intervención del Estado. Mínima intervención del Estado. ¿Qué significa esto, chiquillos? En un modelo neoliberal, ¿el Estado existe? Sí, pero existe como un árbitro. ¿Ya? ¿A qué me refiero con un árbitro? A que se fije que no hayan ciertos desequilibrios en el mercado. Es decir, que no estén cobrando exageradamente sobre un producto, que no estén abusando los derechos de los consumidores, que de hecho lo vamos a ver en la próxima clase, y además que no estén, digamos, las empresas, ¿cierto?, por ejemplo, evadiendo impuestos. Es decir, el Estado interviene, chiquillos, no para controlar del todo a las empresas, sino que para evitar simplemente que no hayan abusos de ningún tipo. ¿Ya? No sé si me explico hasta aquí. Sí, profe. ¿Sí? Tengo una duda. Dale nomás, pregúntame nomás. Es que, ¿en qué se diferencia el sistema neoliberal con el liberalismo como del principio? Ya. El liberalismo clásico, ¿cierto?, no quería ninguna intervención del Estado, ninguna. ¿Por qué razón? Porque el liberalismo decía que la economía se regulaba sola, sin la ley de oferta, o sea, se regulaba solo por el mercado y la oferta y la demanda. Es decir, el liberalismo de Smith, el que ustedes conocen, ¿cierto?, decía, el Estado no tiene necesidad de intervenir porque el mercado se regula solito por la intervención de la oferta y la demanda. Pero después de la crisis del 29, se dieron cuenta de que eso no era posible. El Estado tenía que estar porque era el único ante una crisis económica que podía salvar esto. No sé si me explico. Sí, profe, gracias. Por eso el neoliberalismo, ¿cierto?, hizo todo un análisis de lo que pasó con la crisis del 29 y dijo, el Estado tiene que estar, pero con una mínima porción. Y solamente como una especie de árbitro, de garante de que el Estado no tenga desórdenes. Profe, una consulta. Pregúntame nomás, sin problema.
Algunas personas dicen que las grandes empresas, como usted dice que como que el Estado no interviene en ellas, ¿cierto? Solo como que se fijan que no evadan impuestos, ¿cierto? Exactamente. Pero hay algunas empresas como grandes que donan como a la Teletón y como que eso les baja el nivel de impuestos, ¿eso no sería? ¿Cómo evadir impuestos? Es que es una manera súper elegante, pero a la larga sí. Pero lo que pasa, y aquí es muy buena la pregunta que me estás haciendo. Uno dice, hoy las empresas que son generosas porque donan dinero. No, no lo están haciendo por generosidad. Probablemente haya uno que otro empresario muy generoso. Eso, chiquillo, no voy a meter a todos los empresarios en el mismo saco. Pero hablemos de lo económico. ¿Por qué a las empresas grandes les conviene donar? Porque evaden impuestos. Porque por la libertad del mercado chileno, las empresas, si donan impuestos, se les concede un beneficio tributario que es la rebaja del pago de impuestos. Por eso lo hacen. No sé si con eso te respondo la pregunta. Sí, profe, gracias. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellas? Incluso es más, el Estado no les controla, como son privados, no les controlan si cuánto dinero realmente es lo que ellos donaron, porque ellos pueden decir una cantidad, pero en la práctica podría ser incluso menos. ¿Ya? Claro, ellos pagan, es que lo que pasa, Matías, es que ellos pagan otro tipo de impuestos, no pagan solamente el impuesto este de respecto a lo que facturan, lo que donan. También, por ejemplo, si tienen arriendan lugares, pagan impuesto a la renta, ¿ya? Si tienen edificios grandes, también pagan impuesto a la renta. Entonces, pagan varios tipos de impuestos. Pero, Profesora, sí, dime nomás, Matías. tengo una duda. Entonces, el Estado tiene que poner organismos fiscalizadores, ¿cierto? A las Exactamente, empresas. ¿Y cuáles exactamente. serían esos? Tengo ¿Cuáles? una pequeña duda Ya, en eso, por favor. te lo aclaro al tiro. Mira, ¿cuáles son? Las empresas que fiscalizan son las siguientes. En el área bancaria y financiera, está la superintendencia de bancos e instituciones financieras. Superintendencia de bancos e instituciones financieras. Ustedes seguramente la deben haber escuchado por la sigla, que es LESBIF. La estoy poniendo aquí. ¿Qué hacen ellas? Pueden pedir la auditoría a los bancos y naturalmente, chiquillos, atienden reclamos masivos de los consumidores. Porque recuerden ustedes que en este modelo liberal, o sea, neoliberal, el consumidor tiene la última palabra, po. Entonces, si hay muchos reclamos contra una empresa, ¿quiénes lo recogen? La superintendencia, y ahí catetea al banco, a la financiera, a la que sea, le dice, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Y quiero que tú me digas qué es lo que está ocurriendo. Eso en cuanto a las instituciones de banco y financieras. Si son, por ejemplo, problemas a nivel de telecomunicaciones, chiquillos, está la superintendencia de telecomunicaciones. Por ejemplo, cuando hay problemas con BTR, ¿cierto? Y estas empresas de telefonía, voy al tiro para allá, vale. Eso lo ve la superintendencia de telecomunicaciones. Si hay problemas en cuanto a los, a ver, a los productos que yo compré, chiquillos, ahí entra otra institución en juego, el Servicio Nacional del Consumidor, o SERNAC. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben o han visto, por ejemplo, en Twitter y en otras redes sociales, que hay tremendos reclamos por la entrega en delivery de algunas empresas. ¿Qué es lo que hizo el SERNAC finalmente? Las ofició y las obligó a pagar, o a pagar compensaciones o a pagar multas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo compro un producto, chiquillo, estoy firmando una especie de contrato. Espérame un segundo, chiquillo.
Ya. Entonces, ¿qué ve el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República? Que ahí va la pregunta de la Vale. El Servicio de Impuestos Internos, ese es el jodido, chiquillos. Porque el Servicio de Impuestos Internos fiscaliza el pago de impuestos. Él es el que se mete en todos los impuestos que pagamos todos nosotros. Por eso, por ejemplo, a los negocios chicos, chiquillos, se les pide emitir boleta. ¿Ya? Porque a partir de esa cantidad de boletas que emite el negocio chico, se le cobra el impuesto. Por ejemplo, a los que tenemos sueldo, también nos cobran un impuesto. A las empresas, también les cobran impuestos. De nada, Connie, voy a subir la clase grabada hoy día en la noche. ¿Ya? Por lo tanto, a la hora que el Servicio de Impuestos Internos pille diferencias entre lo que una empresa declare versus lo que tiene, ahí se mete y puede intervenir la empresa y la puede demandar. ¿Ya? No sé si con eso, Vale, te doy a entender lo que tú querías preguntarme. ¿Sí? Y la otra, chiquillos, es la Tesorería General de la República. ¿Dónde yo pago los impuestos? Generalmente se los pago, el Servicio de Impuestos Internos fiscaliza que los impuestos se paguen, ¿cierto? Pero quien recibe la plata es la Tesorería General de la República. Por lo tanto, si yo no le pago, por ejemplo, una deuda que tengo con la universidad, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, chiquillos, si yo estudié en una universidad estatal, ¿cierto? Y no le he pagado el crédito a la universidad, ¿quién me va a empezar a catetear? La tesorería. ¿Por qué? Porque la tesorería se encarga de recaudar las platas públicas, chiquillos. No sé si con eso me doy a entender. Pero las universidades, después cuando uno como que sale de la universidad, ¿no se saca del sueldo obtenido? Ese es el CAE, hijo. En el Fondo Solidario, cuando son universidades estatales, tú pagas un monto anual, que lo puedes pagar, de hecho, mensualmente, o como también lo puedes pagar una vez en el año. No sé si me explico con eso. Sí, profe, sí se explicó bien. ¿Sí? Gracias. De nada. Entonces, chiquillos, en este sistema liberal, o sea, neoliberal, perdón, que tiene Chile, si ustedes se fijan, el Estado fiscaliza, trata de ordenar. De todas maneras, siempre van a haber chanchullos, pero trata de ordenar, ¿ya? La Contraloría, ¿qué es lo que hace, Renata? Tiene un rol también económico, pero fiscaliza todos los actos de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo. Es decir, por ejemplo, que los concejales, por ejemplo, no se gasten la plata en viajar por el Caribe, por ejemplo, en vez de hacer gastos que sean propios de su función. Que no se roben la plata, por ejemplo. Eso no lo ve ni la Tesorería ni el Servicio de Impuestos Internos. Eso lo ve la Contraloría. ¿Ya? No sé si con eso te respondo un poco la pregunta, Renata. Y el concepto gasto fiscal, querido Matías, es el gasto del Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Estado en materia económica se llama fisco, para que sepan ustedes. Es un concepto de cultura general y que la prueba probablemente se les puede colocar. ¿Ya? El Estado en materia económica, chiquillos, se llama fisco. Por eso cuando digan ingresos fiscales, patrimonio fiscal o cualquier otra que diga la palabra fiscal, está hablando siempre del Estado, pero en tema económico. ¿Ya? Ahora, entonces para ir retomando, ¿qué hablamos nosotros, cierto? Cuando hablamos del sistema neoliberal. El sistema neoliberal entonces permite al Estado intervenir como un árbitro, pero generalmente el sistema neoliberal, chiquillos, funciona en base a los tres conceptos que voy a mencionar ahora: mercado, oferta y demanda. En términos súper concretos, chiquillos, ustedes lo están viendo en la diapositiva. ¿Qué es el mercado? El mercado, chiquillos, es todo espacio donde se intercambian bienes y servicios. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si usted está comprando por AliExpress, ¿es mercado? Sí, pero es un mercado virtual.
Si ustedes van el domingo acompañando a su mamá o su papá o a su tía a la feria y compran productos, están haciendo mercado, también. ¿No lo ven? ¿Se ve el PPT? Yo sí lo veo. También lo veo. ¿Será a lo mejor, hija, un problema de internet tuyo? Igual. Ah, es que no lo he avanzado más. Pero están viendo el esquema que tengo aquí con mercado, oferta y demanda, ¿cierto? ¿Lo ven o no? No, profesora, al menos yo no. ¿No lo Yo ven, en veo serio? microeconomía y tiene tres como cositos. Ah, ya, no, no, Sí, está bien, igual. está bien, está Igual. bien. No, eso está bien, ya, me asustaron. Yo dije, pero ¿cómo si moví la diapositiva? Ya, no, eso está bien lo que están viendo. Ya, me asusté. A ver, entonces decía, el mercado, chiquillos, puede ser cualquier espacio donde ustedes intercambian bienes y servicios, incluso la sala de clases, ¿cierto? Cuando ustedes tenían clases presenciales, incluso cuando su compañero vendía galletas, Chocman, ¿cierto? Lo que sea, están haciendo mercado. ¿Ya? Ahora, ¿de qué depende que funcione ese mercado? Evidentemente de la oferta y de la demanda, chiquillos. ¿Ya? ¿Qué es la demanda? Voy a partir primero con esta, voy a partir al revés de cómo está en el esquema. ¿Qué es la demanda? Es la cantidad de personas que están dispuestas a adquirir un producto, un bien o un servicio. A adquirir un bien o servicio. Chiquillos, ¿de qué cosas depende la demanda? De la necesidad. Ya, primero la demanda depende de la necesidad que yo tenga. Uno, necesidad. Por eso sus compañeros del colegio eran pillos, porque llevaban galletitas, llevaban dulcecitos, ¿cierto? Y a veces algunos llevaban panqueque o panes incluso, porque la cantidad de cosas que se ven en la sala de clases, pero después otros fueron más inventivos, ¿cierto? O sea, creativos, y llevaron lápices, por ejemplo, llevaban lápices, goma, porque no falta el que se le pierda el lápiz y necesita para la prueba, ¿cierto? Bebidas, de hecho, también. ¿Por qué? Porque van detectando la necesidad que tenemos todos, ¿ya? Luego, no sé quién, ese sí que es emprendedor, por vender tecido en la sala. No me lo hubiese imaginado. Mira, esa es creativa, po, sale en el comedor. Esa sí que es un buen ejemplo. Pero también, ojo, la demanda no depende de mi necesidad también. Depende también de mi gusto o preferencia, po. Porque, por ejemplo, y aquí nos vamos a meter en arenas movedizas, chiquillos, yo no iría ni amarrada a un concierto de reggaetón. Aunque me regalaran la entrada, no voy. ¿Ustedes irían? Depende de quién sea el artista. Ya, ahí marca un punto, po. Bien depende. Porque algunos dirían, no, yo voy, no sé, pues si está Bad Bunny, ¿cierto? Ay, voy ahí porque me encanta ese artista, qué sé yo. Yo, chiquillo, aunque me regalaran la entrada, no voy y no voy. O sea, tenía que llevarme carabinero a la empresa. O sea, al concierto. Tenía que llevarme carabinero esposado al concierto para que yo fuera. No, tampoco iría el de Lucho Jara. Y el de Alberto Plaza tampoco por lo demás. Convengamos en eso. Pero bueno, el hecho es que depende de la preferencia que nosotros tengamos. ¿Ya? Y de Chayanne a lo mejor sí, ¿eh? María Belén lo pensaría. Sí, al de Chayanne puede que lo piense. Ahora, ¿eso de qué depende, por lo tanto, de los gustos de nosotros, pues, chiquillos? Los gustos de ustedes probablemente no vayan a ser similares al mío. Por lo tanto, ¿eso determina lo que se va a ofrecer? Por supuesto, pues son condicionantes de la demanda, ¿ya? Y el tercer condicionante de la demanda es el precio, pues. El precio o valor de los productos. Porque a lo mejor yo quisiera ir a Europa, pero Europa es caro, po. Por lo tanto, ¿va a irme a Europa? Probablemente no. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Aplicar la economía y guerra que hablaban ustedes al principio, ¿cierto? Y ordenar el precio el ver, ¿cierto? Qué cosas puedo recortar de mi gasto para ahorrar y mandarme el viaje de mi vida, ¿cierto? A Europa, aunque sea para 3 días, pero ir. Por lo tanto, depende del precio. ¿Ya? Y el otro concepto muy importante es el de la oferta. La oferta es la cantidad de
bienes que están disponibles en el mercado para ser vendidos. Chiquillos, ¿de qué dependerá la oferta? De la cantidad que estén dispuestos a pagar los clientes. Ya. Primero, depende en cierta manera de la demanda, ¿cierto? Como decíamos delante, la oferta depende de los gustos de las personas, porque, por ejemplo, va a sonar, yo sé que va a sonar cruel, pero, por ejemplo, yo podría poner, ya va a sonar muy feo, yo sé que me voy a ir al infierno con esto, chiquillos, pero lo voy a decir. Yo podría poner afuera de un hogar de diabéticos un negocio de algodones. O sea, de poder puedo. Ya, pero voy a tener mercado objetivo con eso. No, No creo. Me voy a ir al infierno con este comentario, yo lo sé. De hecho, a los que le he hecho clase de economía con esto lo he dicho y ellos se han reído. Me voy a ir al infierno con esto, lo sé. Probablemente alguno que sea diabético me va a ir a comprar. Pero claramente ese no es mi mercado objetivo, pues chiquillos. No voy a ir para allá, pues. ¿Me explico? Es como ir a vender carne a un barrio que yo sé que son todos veganos. O sea, es lo mismo. ¿Ya? Depende mucho de los consumidores. Pero también depende, y alguno de ustedes mencionó, la tecnología. ¿Por qué razón, chiquillos? Porque si yo tengo más tecnología, voy a producir más productos y los voy a producir de mejor calidad. Y eso sí que se valora. El primer condicionante, Connie, es naturalmente el gusto o la preferencia que nosotros tengamos. Es decir, la oferta tiene que tener claro el público objetivo que le va a comprar ese producto. ¿Ya? No sé si con eso, chiquillos, los voy dejando más claros con esto. Estos son conceptos básicos de economía que ustedes vieron o deberían haber visto en primero medio. ¿Ya? Esta es la última unidad del programa de primero medio, por si acá. Por lo tanto, depende, ¿cierto? Profe, pero lo de el gusto o la preferencia no estaba como O sea, contemplado en la demanda. es condicionante la demanda. ¿Por qué razón? Pero, o sea, ¿por qué es de la demanda? Porque no todos compramos lo mismo ni nos gusta lo mismo. Y también está en función de la oferta. Porque tú tienes, ¿cierto? Y uno entiende que tiene que estar la oferta también en relación con lo que la gente esté pidiendo. Por ejemplo, yo podría poner ahora un negocio de bikini en esta época. si quiere. Claro, de querer puedo, pero pensémoslo en términos fríos. Puedo poner, No vendería mucho. no vendería nada, po. Probablemente mi emprendimiento sería un desastre porque ya no caché primero el público objetivo. ¿Quién va a andar comprando en invierno bikini? O sea, distinto es si, por ejemplo, pongo polerones, si pongo casacas, como está diciendo el Matías ahí. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo público. Sé que la gente me va a comprar. A eso me refería para responderte la pregunta. Claro, para ir a las termas, pero estamos en pandemia, entonces ¿quién diablos va a poder ir a las termas? Estamos difícil, ¿cierto? Ahora, no sé si con estos chiquillos van quedando más claritos. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Y hay un tercer factor que es muy importante. El precio de los factores productivos. Y aquí los voy a dejar un poco más, vamos a entrar en materia más densa. ¿Por qué, chiquillos? ¿Cuáles son los factores productivos? Son 3. Los factores productivos son tierra. Sí, exactamente, Joaquín. Tierra o materia prima. Trabajo, ¿cierto? Y capital. La tierra, como decíamos, ¿cierto?, es la materia prima o el recurso natural. El trabajo es la mano de obra. Y el capital, chiquillos, puede ser de 3 tipos. El capital puede ser el circulante, que se refiere, ¿cierto?, a monedas y billetes.
Uy, lo escribí a la francesa, espérenme un segundo. Billetes, ahí. Luego, el capital puede ser físico, es decir, maquinaria. Y luego, ¿cierto? También yo tengo un capital financiero, que es la plata que yo tengo guardada en el banco. Ustedes dirán, ¿y esa cuestión? ¿Y por qué yo tengo que tener en cuenta eso? A ver, chiquillos, para poder vender un producto, y aquí algunos de ustedes que estudian administración u otra área, saben que yo tengo que calcular para poder vender un producto cuánto cuesta producir una unidad, o en definitiva, el costo unitario. ¿Sí o no? ¿Necesito saber cuánto sale una unidad para poder venderlo? Sí. Ya. A ver, ¿cuántos de ustedes venden cosas en el colegio? Entiéndase, cosas lícitas, por favor. ¿Mm? Ya. ¿Qué necesitan o cuánto, qué tienen claro ustedes para fijar un precio? ¿Cuánto gasté, la mano de obra, el tiempo invertido? Ahí está el punto. Por lo tanto, si ustedes se fijan, al tiro tienen los tres factores productivos. Tienen el trabajo, que en este caso son ustedes, y ahí se incluye la variable del tiempo, ¿cierto? Tienen el recurso, que en este caso, bueno, no es materia prima, porque ustedes la mayoría vende dulces y otras cosas, ¿cierto? Y el capital, pues, lo que ocuparon. Y a eso, como bien dice su compañera, tengo que colocarle la utilidad. Y además, como bien dice el Nico, yo tengo que tener claro algo, la competencia, pues, chiquillos. Porque, por ejemplo, no sé, pues a ver, si yo veo que mi compañera está vendiendo Koyak a 150 pesos, yo no los puedo vender si son de la misma marca a 180, pues. Ahí estoy perdiendo yo. ¿Por qué? Porque si son de la misma marca, ¿qué diferencia van a tener? Ninguna. Distinto si trabajo artesanal, ¿cierto? Porque ahí puedo ponerle mi valor hora, puedo ponerle detalles especiales, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? No sé, chiquillos, si me explico hasta ahí con eso. Por lo tanto, estos tres, si ustedes se fijan, es lo que hacemos todos los días en términos económicos. Todos los días interactuamos así. Y la feria, de hecho, es un buen ejemplo de eso. Si alguno de ustedes, si la mamá o el papá no va y van ustedes a la feria, eso es lo que ustedes hacen a cada rato. Por lo tanto, en un sistema económico como el nuestro, esta palabra cobra especial relevancia. Cotización. Yo tengo que cotizar. ¿Por qué? Porque tengo competencia, porque tengo oferta y porque, en el fondo, si la gente no me compra, exacto, Javi, el capital físico y el financiero, sí, la palabra física y financiera vienen del capital. Si yo veo, chiquillos, que la gente no me está comprando, tengo que cambiar la estrategia, po. Algo estoy haciendo mal yo que la gente no me compra. O estoy poniendo muy caro, o no me estoy promocionando bien, o no estudié mi competencia. Ustedes dirán, profe, que le da color con esto, pero es lo que ustedes hacen inconscientemente todo el tiempo en economía. Evidentemente también vale, depende del segmento, pero considerando que todos somos aquí, ¿cierto?, de ingresos medios, es lo que hacemos todos los días. Porque una persona, de hecho, que es adinerada, algunos hacen el ejercicio de cotizar y otros no, otros compran el primer lugar que pillan. Pero en general, la mayor parte de las personas hacemos este ejercicio. ¿Ya? Siempre cuando vayan a emprender algo, investiguen la competencia, lo que vende, cuánto lo vende, qué cosas hace. ¿Ya? No es ser chueco, es para poder que a ustedes también les vaya bien. Exacto. De hecho, Ariel, tienes toda la razón. Hay gente que dice, este está a 1000 y el otro está a 9.90 y son de la misma marca, se va a llevar el de 9.90. Ustedes van a decir, pero ¿cómo le dar color por 10 pesos? Pero son 10 pesos, po. Y 10 pesos, sobre todo en una época crítica como esta, no sobran. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las reglas generales de esto para ir cerrando la clase hoy día, chiquillos? Primero,
mientras más demanda haya, más alto es el precio. Profe, ¿Ya? como algo de ¿Sí? lo que está hablando recién, Dale pero nomás. ¿qué pasa si yo compré mi producto como a un 3.200 pesos, pongámosle al por mayor? ¿Mm? Pero, y yo investigo mi competencia y veo que lo están vendiendo como a 6.000 pesos, pero a mí la mano de obra, el transporte me cuesta más de eso. ¿Puedo bajarlo a más de lo que lo vendía la competencia? Puedes bajarlo siempre y cuando eso a ti no te... A ver, no lo puedes bajar más allá del valor costo. ¿Ya? Tú dijiste, si mal no recuerdo en el ejemplo, 3.200, ¿cierto? Eso era lo mínimo que podrías venderlo. Lo importante, hijo, es que tú siempre tienes que sacar ganancia. Al menos un 20% del valor de lo que tú compraste ese producto. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si tú lo compraste a 4.000 pesos, yo debiera venderlo al menos a 4.800. ¿Por qué? Porque al menos recuperas ahí el valor del invertido o de una parte de la inversión. No sé si con eso te respondo la pregunta. No sé si con eso te respondo la pregunta, mi estimado. Hola. ¿Me escuchan o no? Me habré quedado pegada, ¿no? ¿Cierto? Díganme que no. Ah, ya. Si se escucha, profe. Ah, ya, me está poniendo triste. Ya. Que no me contestaban. Yo dije, ya. Pero bueno. El hecho es que siempre tienen que cotizar, no solamente el producto, a los proveedores, como bien está diciendo Ariel ahí. O sea, que hay que ser pillo, chiquillo, en esto. ¿Ya? Y de hecho, como les decía, mientras más demanda, mayor el precio. Y si la gente ve, si el comerciante ve que disminuye la demanda, baja el precio. De hecho, si ustedes se fijan, las mascarillas han ido bajando lentamente de precio porque, ¿qué hizo la gente? Empezó a hacerse sus propias mascarillas. Por lo tanto, ¿qué pasó? Reemplazaron esa demanda. Además que a la gente le fascinan las promociones. Exactamente. De hecho, los combustibles llevan bajando no sé cuánto tiempo. Por una razón súper clara, pues chiquillos, anda menos gente por la calle. Pero no se sorprendan que en septiembre empiece a subir de nuevo. Ustedes dirán, ¿y por qué va a subir de nuevo? Porque la gente va a volver a salir a la calle. ¿Ya? Chiquillos, no sé si tienen alguna duda con lo que vimos hoy día. Muy buena la clase, profe. Muchas gracias. Y profe, seca. Muchas gracias, chiquillos. Profe, justo me estaban pasando esto y me sirve mucho. Pude entender todo muy bien. ¿Le entendió ahora entonces de mejor forma, cierto? A mí me Chiquillos, lo pasaron, pero no había entendido nada. pero ojo, Igual me lo habían pasado y no entendí. Pero ojo, chiquillos, si ustedes se fijan, qué bueno que entiendan. Y no solamente para efectos de la prueba, es para efectos de su vida económica. Porque suena a lo mejor súper feo, ustedes son sujetos económicos y van a ser sujetos económicos. ¿Ya? Así que tienen que entenderlo. Es importante que se concienticen con eso y aprendan a tener, chiquillos, un ojo más crítico. ¿Ya? A veces el sistema no es tan malo, sino que pasa por la ignorancia que tienen muchas personas frente al contenido, frente al conocimiento económico. Si ustedes se fijan, la gente no hace el ejercicio que estamos nosotros viendo ahora. Pero para eso ustedes tienen que abrir ese conocimiento. Así que eso, mis pequeñines. No les voy a dejar tarea por esta semana, voy a ser una persona buena y noble, solo por esta semana. Sí, más ratito, como les decía, voy a subir la clase para que todo el mundo la tenga y los que no accedieron, ¿cierto?, puedan tenerla. Y chiquillos, todavía hay cupo en historia, así que si quieren meter a más gente, métala nomás sin problema. Y cualquier cosita, muchas gracias. Cualquier cosita, chiquillos, voy a volver a dejar mi correo ahí para que ustedes me escriban, ¿ya? Y si no, me hablan igual por interno por el grupo de WhatsApp. Están todos, ¿cierto?, en el grupo, ¿cierto? Sí, profe, creo. Ya. De nada, chiquillos, que tengan un
Excelente día y muchas gracias, Valentina. Que tengan Chao, muy profe. excelente día, muy Igual. excelente tarde. Le voy a responder la pregunta a Matías antes de despedirme. Sí, Matías, yo te recomiendo leer a Axel Kaiser. Miren, yo nunca, a ver, yo no les voy a negar, chiquillos, que tengo una posición política, ideológica súper clara. Pero sí siempre hay algo que les recomiendo a los chiquillos, lean de todo. La única manera de entender y criticar es leyendo de todo. Tienen que siempre leer de todo, no se cierren ideológicamente a nada. Porque de todos los puntos uno puede sacar cosas. Así que ojo con eso. Ya, chiquillos, que tengan buenas noches, que descansen. Chao. Voy a tomar agüita. Igual, profe. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Chao, Chao, chiquillos. profe, Que les vaya gracias. excelente. Chao, profe. Gracias.